New Horizons Radio. Pero del lado haitiano también otras situaciones se siguen sumando y Estados Y ese Unidos tiroteo que hubo ayer en Haití, en Puerto hubo un Príncipe. tiroteo, Fuerte. se supone que también secuestraron otro autobús que están pidiendo $500,000 por algunos lo soltaron en el transcurso del día, otros se supone que los tienen todavía retenidos, pero todos los días uno escucha historias que obviamente primero hay que tomarlas con pinza porque en río revuelto, ¿verdad? Es muy fácil pescar, sin embargo la realidad sustenta todo lo que se está evidenciando y decíamos que ya Estados Unidos había fijado posición respecto a lo que pudiera estar colaborando para solucionar esta situación en Haití y decían que, mira, que los haitianos resuelvan su propia situación y cuando dicen haitianos resuelvan su propia situación, obviamente, Ay, entre paréntesis dice República Dominicana. Y el día de ayer, pues, habría exhortado a sus nacionales norteamericanos que están residentes dentro de Estados Unidos, ya hay que recordar que había advertido que no viajaran. Entonces ahora a los que están allí les está pidiendo salir de Haití lo antes posible ante la crisis y decía que es prácticamente improbable en el comunicado que emitió la embajada de Haití, de la embajada de Estados Unidos en Haití, que era prácticamente improbable que la embajada pudiera brindar algún tipo de asistencia ante un nacional norteamericano que se viera en emergencia, porque ya a partir de este momento era prácticamente tierra de nadie. Recordaba que por el tema de la crisis de los combustibles, los hospitales, los bancos, el tema de transferencia de dinero, las emergencias clínicas, el tema de internet, pues todos los días se complica y que obviamente como no tienen estas facilidades, pues era mucho más complicado para el gobierno norteamericano pues brindar algún tipo de asistencia a sus nacionales en Haití. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Cuando los Estados Unidos en el año 2003 decidió invadir Afganistán, Irak, Afganistán lo invadieron en el 2001 inmediatamente después de la guerra. Ellos contabilizaron cuántos hospitales y cuántos centros de asistencia habían allí disponibles para ellos brindar ayuda y brindar asistencia a sus ciudadanos norteamericanos que vivían en Afganistán. Bueno. Ellos hicieron ese reconteo que tú me estás diciendo ahora. No sé, no creo. No, porque yo quiero saber. Cuando los norteamericanos en el 94 quisieron quitar a Cedras y volver a poner a Tití ahí en el puesto, ellos contabilizaron lo que había en Haití y qué era lo que existía y no existía. O cuando fueron a Panamá y quitaron a Noriega, ¡guap, guap! Y se lo llevaron en un helicóptero huyendo. Ellos contabilizaron lo que había y lo que no había. O sea, porque hay cosas como que uno le entiende, pero hay otras que no son tan evidentes. Exacto. ¿Tú entiendes? Como que uno tiene que mirar con una lupa un poco más intensa. Y ver el trasfondo de las posiciones. ¿Qué es lo que se pretende? Porque para algo es que existe la bendita OEA, para algo es que existe la bendita Naciones Unidas, supuestamente para crear un equilibrio geopolítico que permita que los países puedan todos desarrollarse en un ambiente razonablemente sano, y que si no es así, entonces la mano ayuda viene a asistirte, a meterte la mano, ¿tú entiendes? El USA for Africa, We Are the World, ¿por qué era? No era porque contabilizaron cuántos hospitales habían en África y estaban en el África subsahariana. No, hermano, era porque se estaban muriendo de hambre la gente. Y había que meterse para allá huyendo, porque si tú no lo hacías, la crisis humanitaria era del tamaño del mundo. Y que la pandemia nos demostró que un pedacito allá aislado no es allá aislado. Se va a afectar a todo el mundo. Va a venir. Se afecta a todo el mundo. Entonces, óyeme, hay 10 millones de seres en el territorio haitiano. Y esos 10 millones de seres hoy en día están en un desequilibrio político, social y económico de niveles nunca antes vistos. Porque es que toda una crisis que ha ido aumentando y ya llegó a su clímax. Ya no hay forma de que esto se resuelva sin que otra gente venga y te diga, no, espérate, es que no siga martillando ahí, viejo, que no es por ahí, detente, que no es por ahí. Y si la comunidad internacional se sigue haciendo de la vista gorda, los benditos canadienses
¿Qué están haciendo los franceses, señores? Los benditos franceses. ¿Eh? Porque tú sabes que Haití tiene, para mí, tiene 2 pecados originales, no uno. Sí, porque son fundamentalmente, bueno, no serían 2 en este caso, son casi 3 pecados originales que tiene Haití. El primer pecado original es que la constitución haitiana no permite que tú seas presidente si tú no eres negro. Para mí ya es una constitución racista, ya es un problema serio que hay ahí, que hay que resolver. Segundo, Francia permitió que Haití se independizara, pero pagándole una deuda. Eterna. ¿Entiendes? No externa, es eterna. Una multa que el pagar esa multa significó La quiebra. desproveer a Haití de cualquier posibilidad de desarrollarse. La quiebra, sin duda. ¿Entiendes? Y tercero, salieron de Haití y lo dejaron sin registro civil. Como salieron del resto de las islas del Caribe, bajo el mismo criterio. Entonces, cuando tú dejas una población sin registro civil, ya hemos hablado infinitamente de lo que eso significa. Usted está vivo, pero usted no sabe cómo usted se llama, quién es su mamá, quién es su papá. Óyeme, es una situación terrible que te lleva a la pobreza aunque tú no quieras. Entonces, los franceses no pueden sencillamente hacerse de la vista gorda hoy ante esta situación, porque esta es una situación que República Dominicana no nos vamos a quedar de lado, nosotros vamos a actuar, vamos a trabajar y vamos a cooperar y colaborar todo lo que podamos. Porque en definitiva queremos que la nación haitiana progrese, pero no podemos solo. El presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, el señor Milton Ray Guevara, una persona muy ilustrada, ¿no? Justamente se refería a eso que usted planteaba y lo decía puntualmente: quienes saquearon Haití, quienes se dedicaban a quitar y a poner presidentes, no pueden ahora pretender que sea la República Dominicana quien se quede con la situación. Y así mismo lo decía, tienen la responsabilidad de encontrar una solución a la grave crisis institucional y social de los haitianos, y no pueden pretender echarle el problema a la República Dominicana. Ya lo decía el magistrado Ray Guevara, porque es que todo el que tiene 2 dedos de frente es prácticamente imposible que no vea lo obvio en esta situación. Y hay que recordar que el señor Ariel Henry habría estado solicitando de manera reiterativa, ya lo hizo pidiendo ayuda a la ONU, ya se manifestó ante la comunidad internacional, y ahora a principio de este mes de noviembre pues hacía lo propio ante la Organización de los Estados Americanos cuando pedía apoyo técnico, salud, a la organización justamente para luchar contra el crimen organizado y para el fortalecimiento de los controles aduaneros, que obviamente hay que recordar que es ahí donde está el principal tranque para el contrabando y la crisis de los combustibles. Ay, yo me voy de aquí. Y la porque ahora uno no puede estornudar. Que se vive del otro lado de la isla, y dentro de las cosas yo me comí unos maní hoy y no me supieron ganar. Desde quieto. Y dentro de las cosas que pedía en esta misiva que enviaba el presidente Ariel Henry el primer ministro Ariel Henry ante el representante especial de la OEA, decía que necesitaban una cooperación eficaz, y cuando hablaba de eficaz era justamente eso. O sea, ya estamos en cierta forma cansados de los discursos de solidaridad. Lo que se necesita son acciones concretas, y hablaba también de que su gobierno lo antes posible explora, y aquí cito, con la OEA la concretización de dicha cooperación, que sin duda permitirá restablecer un clima de seguridad indispensable para trabajar por el retorno al normal funcionamiento de las instituciones en la República de Haití, que obviamente lo mismo que estamos diciendo, pasar de los discursos mediáticos a los hechos, porque Haití ya necesita respuestas. Eso nada más me recuerda cada vez que hay un asesinato en masa en Estados Unidos por tema de las armas, que los políticos republicanos siempre dicen: our thoughts and prayers are with those victims of this terrible event. ¿Entiendes? Our thoughts and prayers siempre, sí. Estamos con ustedes, y nuestro pensamiento y nuestras oraciones. Oye, más allá de eso, yo tenía un tío que decía que los saludos se mandan envueltos. New Horizons Radio.